Jamás pensé que a los 45 años estaría comenzando de cero después de haber firmado la documentación de mi divorcio. Hace un mes, experimenté una extraña sensación de alivio que había pasado por alto durante mucho tiempo, junto con la soledad que había estado ignorando durante años. Las señales sutiles, el silencio persistente y la distancia que se creaba entre mi esposo y yo se vieron interrumpidos por el dolor agudo de la traición al descubrir sus visitas a centros de masajes. Me encontraba en una casa donde de repente me sentí muy grande, excesivamente silencioso, querido hijo. Durante 17 años, Sam ha sido la única persona en la que siempre he podido confiar. Al principio, lo tuve entre mis brazos, un pequeño bulto cubierto con sábanas de centro médico. Sus ojos color café, profundos, me observaban como si de toda la vida me conociera. Desde que lo vi, supe que él era para mí. La adopción no se veía afectada por los trámites burocráticos ni por las citas judiciales. Ese joven que ahora era mi hijo mostraba una estatura considerable y una complexión esbelta, irradiando la inagotable vitalidad propia de la juventud. El pelo oscuro caía sobre su frente, su mandíbula se marcaba más con cada día que pasaba, recordándome que, aunque sigue siendo mi niño en muchos aspectos, se aleja cada vez más hacia su propio mundo. Últimamente, he empezado a percibir las transformaciones. Después de la separación, Sam solía quedarse en casa observándome con una preocupación silenciosa, a pesar de haber sido siempre mi protector. En un momento en que creía que no estaba siendo observado, decidió sacar la basura sin que se lo solicitaran. Me brindó su ayuda, ingresé los alimentos, e incluso solucioné la fuga del grifo en la cocina para no tener que hacerlo todo por mi cuenta, mamá. En una ocasión nocturna, expresó, una sonrisa se dibujó en su rostro mientras me estrechaba la mano con su voz suave y firme. Sé que solía hacerlo, pero ya no lo hago. No tenía certeza sobre el momento en que ocurrió, pero la atmósfera de la casa empezó a cambiar. El silencio persistía, aunque ya no se percibía como desprovisto de sonido. Estaba repleto de pequeños instantes que Sam aporta. Disfruto de una taza de té mientras me siento a su lado en el sofá, sin esperar a que él lo haga. Su presencia silenciosa ocupaba el vacío que había dejado mi esposo. Al regresar, lo descubrí por la noche en la sala, concentrado frente a su portátil. Con el ceño fruncido, se le veía preocupado mientras caminaba con paso decidido. Antes de apagar su laptop, vaciló. Exacto, únicamente el colegio. Me senté a su lado con la intención de encontrar su rostro. Sam, ¿te das cuenta de que tienes la posibilidad de dirigirte a mí por el lado derecho? Con los labios tensos en una fina línea, soltó un suspiro profundo. Solo el odio que te provocó con sus manos apretadas en puños. Me resulta difícil comprenderlo. ¿Sería posible desecharlo todo de esta manera? Dejé escapar mi corazón lleno de dolor por él, por ambos. Desconozco la respuesta, lo acepté, pero no debemos permitir que eso nos caracterice. Samuel. En ese momento, vi algo indescifrable en su expresión. ¿Consideras que mereces algo superior? Susurró en voz baja. Algo acerca de cómo lo expresó. Provocó que mi garganta se sintiera apretada durante varios días. Lleva varias semanas estirado. Y así la vida se cruzó con uno. Las comidas nocturnas. Nuevo compás. Eran más sosegadas, pero apacibles. Disfrutamos viendo películas en compañía. Realizamos extensos paseos a pie. La música inundaba la casa, sin embargo, en ocasiones, durante la noche, cuando me encontraba solo en mi cuarto, anhelaba tener uno. En el hogar, la figura masculina no solo se limita a realizar tareas domésticas o encargarse de las facturas, sino que también se convierte en un aliado, un compañero que, al final del día, se sienta a mi lado en el sofá y suavemente masajea mis sienes para aliviar mi dolor de cabeza. Estaba surgiendo justo a la vista. Al entrar, Sam frunció el ceño con intensidad. Susurré en silencio que había sido un día extenuante. Colocóse detrás del sofá, con las manos apoyadas suavemente en mis hombros. Mi cuerpo se tensó brevemente por la sorpresa, pero después, sus dedos se posaron suavemente en mis músculos tensos y los relajaron. También tú acumulas mucho estrés, susurró. Se me escapó un suspiro entrecortado. Es parte del paquete. Todavía mantenía un agarre firme, aliviando con cuidado la tensión de mis hombros. Hacía mucho que no veía a nadie. Había acariciado con ternura, con calma. Mis párpados se cerraron con mayor precisión. Pasado un tiempo, formuló la pregunta. Experimenté un cambio en mi personalidad,
Observando con cierta fatiga, esboza una sonrisa. Claro que sí, agradezco tu amabilidad. Amor, una sonrisa se formó en sus labios, sin embargo, su mirada revelaba algo adicional. Aquella noche, hubo algo que no logré comprender completamente. Mientras me encontraba acostado en la cama, percibí la presencia de algo más a mi alrededor. La vida había tomado caminos inesperados, y aunque no poseía todas las soluciones, contaba con Sam, lo cual bastaba en ese momento. Esa noche, Sam me comunicó que iba a salir con sus amistades y regresaría tarde. No lo interrogué más tarde. A los 17 años, todo lo que quería era tener su propio espacio. Después de muchos años, se había dedicado a garantizar que contaba con un hogar acogedor, una rutina estable y el afecto que se había ganado. Anoche, al estar solo en la sala de estar, noté que la calma era más intensa de lo común. No tenía certeza del motivo, quizás se debía a que me había habituado a tenerlo cerca, su vitalidad impregnando el hogar. Mientras me ocupaba de la limpieza de la cocina, mi pensamiento estaba en otro lado. Reflexioné sobre los grandes cambios que había experimentado mi vida en el mes transcurrido desde la separación matrimonial. Aún experimentaba una sensación extraña al no contar con la presencia de otro adulto en el hogar. Justo cuando me disponía a acomodarme en el sofá con un libro, escuché el sonido de la puerta principal al abrirse. Fruncí el ceño con gesto de desaprobación. En el reloj se esperaba que transcurrieran varias horas, sin embargo, solo habían transcurrido 40 minutos. Caminé hacia el pasillo y divisé a Sam de pie en la puerta, un poco sin aliento, con las mejillas sonrosadas por la brisa nocturna. Sin embargo, lo que más me impactó fue verlo con un gran ramillete de flores en un brazo y una caja elegantemente envuelta con un lazo de satén en el otro. En la otra, fue mi boca la que se vio afectada. ¿De qué manera se puede abrir? ¿Podrías explicarme el significado de esta situación? Al caminar hacia adelante, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro al cerrar la puerta a sus espaldas. Brillaban sus ojos con emoción, aunque se percibía algo adicional en ellos. En ese lugar también hay algo más hondo, más acogedor. Me ofreció el ramo con su voz llena de seguridad y ternura. Te presento a mi amada. De repente, me quedé helado. Siento como mi corazón da un brinco en mi pecho. Las palabras que pronunció me envolvieron como un abrazo cálido que inundó la habitación con su presencia. Es imposible describir con palabras. Al tocar su Sam, la flor se deslizó entre mis dedos. Aunque es precioso, ¿por qué se mantuvo en silencio? Coloca con cuidado la caja de obsequios en el suelo y procede a abrirla. Pidió que moderara su tono de voz en este momento. Con precaución, mi curiosidad ardía postrada en el suelo. Con sumo cuidado, deshice el nudo de la cinta al levantar la tapa y luego respiré agitadamente en su interior. Arropado en una cálida cobija se encontraba un diminuto perrito. Labrador dorado. Enseguida, lágrimas surgieron en mis ojos. Sentí como mi respiración se aceleraba al sentir un nudo en el pecho lleno de emoción. Apenas logro creer lo que mis ojos presenciaban. ¡Ay, por Dios! ¡Oh, Sam de los cielos! Al levantar al cachorro en mis brazos, sentí como mi voz se entrecortaba al darme cuenta de lo diminuto que era. El latir de mi corazón resonando en mi pecho. El clima cálido era tan agradable y maravillosamente ideal que experimentaba. Siempre quise tener un perro. Desde que era pequeña, siempre anhelé tener uno. Siempre la vida se interpuso en mi camino primero. Mis padres, que eran muy estrictos, jamás nos dejaron tener animales domésticos. Después de la boda. Después de cuidar a Sam, el peso de las responsabilidades que tenía hizo que ese sueño se apartara en varias ocasiones, convencido de que algunas cosas simplemente no estaban destinadas a ser. Sin embargo, Sam tuvo presente que yo lo observé. Mis mejillas fueron mojadas por las lágrimas que caían. ¿Podrías proporcionarme esto, por favor? Asintió afirmativamente con la cabeza. Su expresión facial se tornó más alegre, extendiéndose su sonrisa. Claro que lo tengo presente. En el pasado, hace muchísimo tiempo, mencionaste que siempre había deseado tener un perro de raza labrador. Lo sospeché. Ya era momento de que contaras con una ocupación. Te alegras al soltar una risa nerviosa mientras sostienes al pequeño cachorro cerca de ti. Le dio cariño con su nariz. Con mi cuello descansando placenteramente, mi corazón se sintió tan colmado que parecía que iba a estallar. No tengo ni idea de qué decir en este momento.
Murmuré que esto es lo más amable que alguien ha hecho por mí. Sam se acercó un poco más. Mostró un gesto de seriedad en su rostro. Tu madre se merece eso. Emitía un tono decidido pero a la vez suave. Has vivido toda tu existencia dedicando mi vida a velar por mi bienestar y atendiendo a los demás. En caso contrario, inicialmente deseaba entregarte algo exclusivo para ti. Algo que te saque una sonrisa. Me quedé sin poder expresarme. Y en ese instante, cuando pensaba que la situación no podía ser más abrumadora, me rodeó con sus brazos. No se trató únicamente de un abrazo sin importancia. Demostró una gran fortaleza, una persistencia notable y una intensidad llena de algo implícito pero profundamente experimentado. La voz se disminuyó hasta convertirse en un murmullo apenas audible. Mi madre, te quiero con todo mi corazón. Sentí un apretón en la garganta. También siento un profundo amor por ti, cariño. En ese instante, permanecimos en ese lugar mientras el cachorro se movía suavemente entre mis brazos, adaptándose como si siempre hubiera estado allí. Al fin, recostado hacia atrás, secando suavemente las lágrimas de mi rostro. ¿Cuál sería el nombre apropiado para referirnos a ella? Mostró una sonrisa. ¿Es algo que está en tus manos? Es de tu propiedad. Mientras observaba hacia abajo, tuve un instante de reflexión ante la diminuta mota de polvo dorada. ¿Cómo estás, Daisy? Sam soltó una carcajada. Me encanta el resto de la noche, Daisy. Fue como si estuviéramos en un sueño, sentados juntos en el suelo, observando a Daisy. Descubre su recién estrenado hogar, deslizando sus pequeñas patitas sobre la alfombra que Sam cuidaba, atrayendo mis ojos como si quisiera tranquilizarme. Aún se encontraba lleno de alegría, aún irradiando asombro, y yo superaba sus expectativas. En algún momento, tuve conocimiento de eso por vez inicial. Tras el divorcio, el hogar volvió a sentirse pleno. La presencia del hombre no era la razón, sino más bien el amor que siempre había estado presente. Mientras permanecía en el suelo de la sala con las piernas entrecruzadas, mi corazón seguía agitado por la noche. Da una sorpresa a Daisy. El cachorro dorado de raza labrador estaba brincando en mi regazo, sus patas grandes le causaban dificultades para mantener el equilibrio. Mientras la perseguía, el extremo suelto de mi suéter se enredaba, solté una risita mientras la empujaba suavemente hacia atrás y acariciaba su delicada barriguita. En respuesta, soltó un suspiro de placer, dejando entrever un poco su lengua rosada. En medio de la calidez de tener a esa pequeña criatura entre mis brazos, me encontraba completamente absorto. Al principio no me di cuenta, hasta que levanté la vista y vi a Sam observándome fijamente. Descansaba en los brazos de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión en su rostro que resultaba imposible de descifrar. En un principio, creí que quizás tenía algo en la cara, o tal vez solo estaba soñando, pero su mirada se mantuvo firme. Mostraba una actitud reflexiva y concentrada, como si estuviera grabando en su mente algo de gran relevancia. De repente, una sensación de timidez se apoderó de mí mientras pedía algo con una sonrisa suave y me acomodaba el cabello detrás de la oreja. Parpadeó sorprendido y luego negó rápidamente con la cabeza, sin decir nada más. La mirada ardiente y concentrada de él duró un instante, creando un silencio entre nosotros solo interrumpido por el suave repiqueteo de las diminutas patas de Daisy al intentar subir de nuevo a mi regazo. Después, esbozó una sonrisa pausada, consciente de su capacidad para expresar alegría. Nunca te había observado de esta manera antes, me agradaba lo que solicitabas. Al bajar la cabeza, pude percibir su voz serena y colmada de una alegría profunda. Mi respiración se detuvo, abrí la boca para expresar algo que compartir. Antes, él había experimentado la felicidad, logrando alegrarme en numerosas ocasiones, sin embargo, algo en su manera de expresarlo me llevó a reflexionar, ya que sus palabras eran acertadas. Hacía mucho tiempo que no experimentaba esa sensación, una alegría reconfortante que Perry adoraba. Observé hacia abajo a Daisy, quien finalmente había agotado sus energías. Salió por su cuenta y se acurrucó junto a mi pierna. Mis dedos rozaron con delicadeza su piel suave, percibiendo el leve vaivén de sus diminutas exhalaciones. Mostraron una sonrisa. Creo que sí lo soy. La expresión de Sam se volvió más amable, revelando la satisfacción en sus ojos, como si hubiera cumplido con éxito su tarea sin necesidad de decir nada más. Se aproximó y se colocó a mi lado en el suelo, con su cuerpo lo bastante cerca para que nuestros brazos se tocaran levemente mientras permanecíamos sentados, observándonos mutuamente. Mientras dormimos,
el calor de la cachorrita se esparce entre Daisy y yo como un fuego silencioso. Sam soltó una risita apenas audible. Le hago la pregunta con una sonrisa en el rostro. Se refirió a Daisy como si fuera un bebé diminuto, señalando su pequeña figura acurrucada. Riendo, se dio cuenta de que estaba en lo correcto. Las patas estaban recogidas junto a su pecho, su cuerpo temblaba levemente mientras dormía. Su aspecto era tan diminuto que sería conveniente acostarla adecuadamente. De manera dramática, susurré con temor de despertarla. Su sonrisa era tan inocente como la de un niño pequeño. Mostré una sonrisa idéntica a la de un bebé de verdad. Asintió con la cabeza antes de levantarse. Antes de encaminarse hacia el sofá, observé cómo se estiraba mientras tomaba una de las mantas suaves, realizando movimientos cuidadosos y precisos, como si se estuviera preparando para algo de gran importancia. Tomé a Daisy en mis brazos con delicadeza mientras Sam colocaba con cuidado la manta en la nueva cama para perros que habíamos adquirido esa misma noche. Me arrodillé junto a él, poniendo a Daisy en el suelo con cuidado. Silencié mi risa al envolver de forma juguetona los extremos de la manta a su alrededor. Sam soltó una risita disimulada. Pero juntos, de rodillas a mi lado, estás demostrando un compromiso real con esto. Expresé con afectación que cada bebé debe ser abrigado, mientras acariciaba con delicadeza. Daisy recibió un beso en lo alto de su cabecita. Sam sonrió mientras rodaba los ojos y, a pesar de todo, extendió su amplia mano para ajustar la manta alrededor de él. Así que, sin dudarlo, murmuré con ternura en la oscuridad de la noche. Tenía dudas sobre si se refería a Daisy o a Sam. En ese instante, la atmósfera entre nosotros volvió a quedar en silencio. Siento un cálido fuego en mi corazón. Levanté la vista para verlo. Al percatarse de lo cercanos que estábamos, su cara se encontraba a escasos centímetros de la mía. Mostraba una faceta más tranquila de la que jamás había presenciado. Sus labios se encontraban entreabiertos. Aún siento su mirada fija en mí. Inhalé percibiendo la tensión que se generaba entre los dos. Después de soltar el aire pausadamente, Sam se recostó y movió la cabeza con una sonrisa. ¡Qué absurdo eres! ¿Tienes conocimiento de eso? Dejé escapar una risita. Quizás un poquito. Sin dudarlo, se levantó y me tendió la mano. Mis dedos rodeaban los suyos mientras él me levantaba, transmitiendo calidez y firmeza. Di un ligero traspié y durante un instante breve, mis manos se posaron en su pecho. Un pulso sólido y continuo. Di un golpe debajo de mi mano. Siento cierta intranquilidad. Percibí cómo tomaba aire de manera repentina. De repente, una risa nerviosa se escapó rápidamente de mí. Vaya. Me parece que perdí mi estabilidad al ver cómo su manzana Adam se balanceaba, mientras él, al parecer, la tragaba. Entonces, la atmósfera entre nosotros adquirió una nueva sensación, como si algo hubiese experimentado un cambio. Ninguno de nosotros tenía idea de cómo llamarlo. Antes de que llegue el momento, asegúrate de estirarte bien. Margarita emite un leve susurro mientras se mueve en la cama. Ambos soltaron una risa simultánea, deshaciendo cualquier encantamiento que hubiera empezado a formarse entre nosotros. Comenté con desaprobación que ella ya está consentida, mientras movía la cabeza. Ella es digna de eso. La voz de Sam aún se entremezclaba con el silencio al responder. Posteriormente, se sumó la emoción. Entonces, ¿tú me dejas helado? Durante un instante, mi corazón se contrajo previamente. Logré contestar. Dirigió su mirada hacia la cocina. Estoy siendo rociado ligeramente con agua. Deseo algo que se lleve mi corazón. Aún trotando un poco. Rechazo la propuesta. Me encuentro en buen estado. Lo vi tal como él. Se esfumó en la habitación contigua que había abandonado, exhalando lentamente mientras miraba hacia atrás. El único obsequio que recibió Daisy esta noche fue la tranquila y diminuta forma que ella había imaginado. Quizás Sam me había regalado algo más que un perrito. Quizá él me atribuyó algo que no realicé. Incluso llegué a percatarme de que había extraviado un lugar que me hizo sentir plenitud una vez más y por vez inicial. Hacía mucho tiempo que no experimentaba la soledad. Experimentaba una sensación reconfortante. Me sentí observado y no tenía idea de cómo manejar esa situación. En los días que siguen. La sorpresa que Sam me dio cambió por completo el ambiente en la casa y logró llenar un vacío que había estado sintiendo.
La calma no llegaba a ser tan intensa como la sensación de estar solo. Cada mañana, las pequeñas patas de la margarita. El piso está cubierto con almohadillas. Los diminutos todoterrenos rebosantes de entusiasmo en el ambiente. Siempre me acompañó con sus tacones. Cuando no la estaba siguiendo, su propia cola descansaba en el regazo de Sam. Mientras navegaba en su dispositivo móvil, él también había experimentado transformaciones. Quizás simplemente estaba percibiendo detalles que habían pasado desapercibidos para mí anteriormente. Cuando posó la mirada en mí, pude percibir un brillo distinto en sus ojos, denotando una actitud serena y protectora. En cómo se detenía junto a mí en las pequeñas cosas de las tardes. Pequeños actos que alguien había echado de menos tanto, tomando un plato para mí antes de que pudiera hacerlo yo misma. Una persona verificando que no tuviera que encargarse de eso. Por favor, retira los desechos. Alguien presente en ese lugar. En una ocasión, me encontraba junto al fregadero, limpiando la vajilla tras la cena. Mi mente divagó como acostumbraba, esta vez repasando los instantes que habían empezado a transformarse. Hay algo en mi interior. Sam entró. Un vaso de agua se me resbaló de las manos estando descalzo. Él apoyado contra el mostrador. Observándome por un instante. Últimamente te he notado con una sonrisa más frecuente en el rostro. Mencionó de manera informal que le eché un vistazo. ¿Encima de mi hombro? Así es. Estuvo de acuerdo con un gesto de su cabeza. Es recomendable cerrar la llave mientras me seco. Las manos sobre una toalla. Siento que mi peso ha disminuido. Supongo que Sam dejó su vaso. Su mirada nunca dejándome te lo mereces. La sensación del aire era cálida, impregnada de algo implícito, aunque decidí no prestarle atención. Comencemos. Dije mientras lo empujaba de forma bromista. Vamos a sacar a Daisy a dar un paseo antes de irnos a dormir. Nuestros zapatos nos hicieron resbalar. Daisy girando con alegría. Al abandonar el ambiente frío, nuestros pies se sienten entumecidos. La brisa vespertina nos rodeó y experimenté una sensación de tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo mientras íbamos caminando juntos. Al mirar a Sam, experimentó una profunda sensación de agradecimiento. No se encontraba en soledad. Quizás únicamente. Quizá en ningún momento fue realmente él. La brisa de la noche. Mientras paseábamos por la calle silenciosa, el ambiente era agradable. Margarita corre alegremente junto a nosotros. Las estrellas brillaban en lo alto como diminutos destellos plateados y el suave murmullo de las hojas rompió el silencio que reinaba entre nosotros. La situación transcurrió de manera tranquila. En ocasiones excepcionales, el mundo parece detenerse, como si aguantara el aliento, exclusivamente para nosotros. Sam se acercó a mi lado con las manos guardadas en los bolsillos de su sudadera. Al usar la capucha, percibo su firme y constante cercanía. Tal y como había sido en mi mundo, la situación se invirtió durante muchos años. El encargado estuvo presente, orientándolo y velando por su bienestar y felicidad. Sin embargo, en estos días, me ha parecido que era quien velaba por mi bienestar. ¿Te encuentras en buen estado? Interrumpió el silencio con su pregunta, dijo la madre. Observó a la persona frente a él con ternura, esbozando una leve sonrisa. Creo que sí lo estoy. Aprobó mi respuesta con gesto de conformidad y continuamos nuestro paseo. Mientras observaba algo en la hierba, Daisy tiró de su correa emitiendo un ladrido alegre. Riendo en voz baja, me agaché para recogerlo antes de que ella pudiera ir tras lo que había captado su interés. Tú siempre estás causando revuelo. Y le susurró mientras depositaba un delicado beso en la coronilla de su diminuta cabeza al levantar la vista. Sam me observaba una vez más, no simplemente mirando mientras estudiaba su expresión. Emanaba calidez y reflexión, rebosante de un algo que... No logré expresar mi pregunta con una leve risa de manera adecuada. Al mover los brazos, negó con la cabeza y una sonrisa pausada se dibujó en su rostro, algo que no me agradó. Al observar tu alegría, las palabras encontraron su lugar. Ingerí la ternura de una cobija suave que envolvía la hinchazón en mi pecho, la cual simboliza un profundo afecto. Al regresar a casa y sentarnos en el sofá, Daisy se acurrucó a nuestro lado. La televisión estaba encendida, pero ninguno de nosotros dos estaba prestando atención, más bien, simplemente estábamos sentados, disfrutando de la comodidad mutua y la compañía del otro. En cierto momento, Sam se aproximó más,
apoyando su brazo a lo largo del respaldo del sofá. ¿Tienes conocimiento de lo que expresó? Después de un tiempo, me doy cuenta de que nunca te expresé mi gratitud por todo lo que dijiste. Por brindarme un hogar permanente y estar presente. Apareció una protuberancia en mi garganta, no es necesario que me des las gracias. Dime en voz baja que eres mi descendiente. Siempre ha sido pan comido amarte, Sam. Mostró una sonrisa con una expresión delicada, casi frágil. En el momento en que cruzaron nuestras miradas, se inclinó sin pronunciar sonido alguno y depositó un beso en mi mejilla. Era corto pero cálido, rebosante de un cariño tranquilo, con gestos sencillos que aliviaron mi dolor de corazón de una manera maravillosa. Te amo. Madre, susurró mientras se recostaba en el sofá y yo le apretaba la mano. Mi amor por ti es inmenso, cariño, y por primera vez en bastante tiempo, me sentí completo, no me encontraba solo. Me encontraba en mi hogar.